Hola, ¿cómo estás? Hoy vamos a hablar sobre el siguiente tema de debate que ¿es recomendable que los turistas extranjeros hablen de política? En el presente video vamos a hablar por qué no se recomienda que un turista extranjero hable de política local. El tema de política es un tema bastante controversial, que mucha gente puede polarizar opiniones y en algunos casos, ¿no? Algunas personas que visitan ciertos países pueden opinar sobre ciertos temas, pero eso puede llevarse a dar a malas interpretaciones o incluso a generar algunos problemas con los pobladores locales. En el presente video vamos a explicar por qué no se recomienda que los turistas extranjeros hablen de política. En primer lugar, debemos tomar en cuenta la condición del extranjero. Hay que diferenciar entre el turista, que es el caso de este video que estamos hablando, que viene de otro país, que bueno, va a conocer la ciudad o el lugar donde viven esas personas. Otra cosa muy diferente es una persona, un extranjero que ya está viviendo en ese lugar. Y otra cosa es una persona que ya se ha nacionalizado, ¿no? Y por supuesto, otra cosa muy diferente es quizás un extranjero que ha llegado a un país y está viviendo ahí desde que era niño, digamos, ¿no? O ya tiene hijos ahí, pues, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que en primer lugar hay que tomar en cuenta cuál es la condición del extranjero. Generalmente, entre más tiempo va a estar en el país, va a tener más criterio para saber qué decir y qué no decir. Como digo, el tema de la política es un tema que crea bastante, es un tema bastante polarizado, en el cual mucha gente puede tomarlo a favor o en contra, o estás conmigo o estás contra mí. Muy pocas personas toman un punto de vista más neutral o escuchan ambos puntos de vista. Generalmente un bando son los buenos y los otros bandos son los malos, ¿no? Como dicen en muchos casos, uno de los principales consejos es que nunca sale sobre política, fútbol o religión, porque siempre va a haber, digamos, discusiones y cosas por el estilo, ¿no? La gente tiene marcadas sus posiciones, pero es importante saber de que entre más tiempo esté el extranjero en ese país, sobre todo si está viviendo, va a tener más criterio en el momento de opinar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que va a ser diferente la opinión de un extranjero que ya vive cierto tiempo en el país a un extranjero que recién acaba de llegar, que no conoce. Entonces, obvio de que algún tipo de comentario que puede incomodar a cierto grupo de personas puede ser tomado para mal. Ahora, hay que tomar en cuenta de que si bien nosotros nos podemos informar sobre lo que sucede en otro país, podemos escuchar algunas cosas, unos comentarios, es muy diferente vivir en un país. O sea, escuchar lo que las personas hablan sobre determinado país, sobre las noticias, es muy diferente a uno experimentarlo y uno estar ahí 2 años, 3 años, 5 años. Eso es muy diferente a estar un mes en un país, ¿no? Entonces muchas veces el turista extranjero tiende a generalizar muy rápido, ¿no? Por ejemplo, hay personas que conocen, no sé, pues una determinada ciudad y piensan que así es todo el país. O conocen determinado distrito o determinado sector y piensan que así es todo el país. O sea, tiende mucho a generalizar. Y obvio que va a generalizar en base al entorno con el cual ha interactuado durante ese corto periodo de tiempo. Entonces es importante tomar en cuenta de que generalmente las opiniones de los extranjeros que tienen más tiempo van a ser tomadas en cuenta y entre menos tiempo tenga esa persona extranjera, como un turista de un mes o de semanas, obvio que el comentario va a ser tomado de una manera menos relevante. Pero hay dos posturas, hay gente que puede tomarlo de una manera que es poco relevante y hay gente que lo puede tomar ya como una ofensa, ¿no? Diciendo, este recién está llegando, ¿de qué opina? O está hablando de cosas que no sabe, ¿no? Otro punto que tomar en cuenta es que la política, indiferentemente cuál sea el enfoque que tengamos, siempre va a generar roces, siempre va a generar polaridad. Entonces siempre van a haber dos bandos y siempre cuando nosotros manifestamos una opinión de ese tipo, automáticamente va a haber un bando que se va a sentir ofendido y otro bando que se va a sentir bien. Entonces hay que tomar en cuenta que es un tema bastante delicado, como dije anteriormente, lo que corresponde a política, religión, fútbol y otras cosas más, son temas que siempre van a crear roce entre las personas. Entonces hay que tomar en cuenta de que si bien somos extranjeros, estamos opinando sobre un tema local y encima de sobre política, lo más probable es que el desenlace no vaya a ser muy positivo. Tienen que tomar en cuenta lo que es la historia del país. Una cosa es la historia externa, lo que uno puede leer, lo que uno puede averiguar, lo que uno puede ver en internet. Y otra cosa muy diferente es la historia de nuestras generaciones, ¿no? O sea, lo que tus padres te contaban, lo que tus abuelos te contaban, lo que tú también has vivido. Entonces, hay una gran diferencia. Mucha gente cree que porque han leído pues, la historia de un país en internet, en un libro, ya conocen todo sobre ese país, pero es muy diferente vivir las cosas, ¿no?
También hay que tomar en cuenta que quien escribe la historia o quien escribe determinado reportaje, determinada noticia, pone su punto de vista. Entonces, hay que tomar en cuenta de que muchas veces la política está relacionada con mucha parte de la historia del país, ¿no? ¿Por qué determinado partido es bueno? ¿Por qué determinado partido es malo? ¿Por qué no le creen a esa persona? X, Y, Z y diferentes opiniones. Entonces, una persona extranjera generalmente va a tener poco respaldo en lo que es la historia del país. Por más documentada que esté, siempre va a tener, le va a faltar algo que es lo que la parte de la vivencia. Y por último está lo que corresponde al respeto mutuo, ¿no? Puedes tener la razón, puedes tener buenos argumentos, ¿no? Pero mucha gente muchos pobladores locales pueden tomar tu opinión política como que te estás metiendo en un asunto que no te interesa o estás opinando sobre un lugar que no es tu país. Hay conceptos, por ejemplo, de que mucha gente piensa que el extranjero no tiene que hablar de política, no tiene derecho a hablar de política. En este caso yo pienso que la forma más clara de abordar este punto es como hablar de lo que pasa en nuestra casa, ¿no? Si estamos en nuestra casa, nosotros podemos discutir temas de nuestra casa, pero si vamos a otra casa, por educación, por más que tengamos la razón, no es bueno hablar sobre los problemas de esa casa, ya que la idea es que todo se resuelva entre los habitantes o las personas que conforman ese grupo familiar, ¿no? Hablar de problemas de la familia o opiniones de punto de vista, eso puede incomodar. Así como nosotros podemos tener derecho quizás a expresar nuestra opinión política o de un país o criticar un país, el problema es que nosotros también podemos recibir críticas por eso. La gente no, así como nosotros podemos decir, oye, pero ¿por qué tú crees en este partido? ¿Por qué estás de acuerdo con esto? La gente también te puede hacer cosas personales, decir, oye, pero ¿por qué tú no te has casado? ¿Por qué tienes hijos? ¿Por qué no tienes hijos? ¿Por qué trabajas en esto? O sea, me refiero de que así como hay la inclinación política, que es una forma de pensar, o bueno, pues o la gente tiene su ideología o lo que sea, o su punto de vista, también hay otros aspectos de la vida en los cuales a la gente no le gusta que reciban críticas. Entonces mucha gente que escucha a gente de otros países hablar sobre su país, sobre todo en el tema político, siente que están, digamos, invadiendo parte de su pensamiento, de su día a día, y pueden sentir esa incomodidad. En lo personal, como experiencia personal, y aquí me estoy haciendo el tema, yo prefiero no hablar de política, porque generalmente el tema de política siempre es un tema que trae problemas, que más tiende a desunir que a unir. Yo creo que, y sobre todo hablar esos temas con gente de otros países o gente extranjera que ni siquiera ha ido ahí o que no conoce la historia de ese país, generalmente no hace una reunión constructiva desde mi punto de vista, ¿no? Hay gente que sí prefiere discutir, prefiere analizarlo, debatir. Yo en lo personal creo que hay otros temas mucho más interesantes para ver, para discutir. Sobre todo si yo voy a un país, voy a visitar un país, yo no hablo de políticas, al menos con los pobladores de ese país, ¿no? No, o sea, trato de cambiar el tema, porque es un tema que siempre uno se va a ganar enemigos, ¿no? Así uno esté a favor, esté en contra. Es bueno buscar otros temas que quizás puedan unir a las personas, donde tengamos cosas en común. Obvio que también, también depende mucho esto de criterio y sentido común, ¿no? Si tú estás yendo a un país que está polarizado, obvio que no es lo más recomendable que se haga eso, ¿no? Mientras que quizás en otro país donde el sistema político le da igual a la gente o todo está normal o no influye mucho en el día a día de la gente, quizás sí es mucho más factible que un extranjero pueda dar su opinión o pueda expresarse sin generar algún tipo de roce. Yo creo que lo más importante acá es el tema del respeto mutuo y tenemos que entender de que muchas personas pueden sentirse ofendidas cuando hablan de su país referente a un tema político, ¿no? Sobre todo si uno es extranjero y no ha nacido en ese país o no vive en ese país. Por esta manera hemos hablado sobre por qué es recomendable que los turistas extranjeros no hablen de política cuando visitan un país. Sin embargo, puedes dejar tu opinión en la parte de abajo de este video. Me gustaría escuchar o leer qué es lo que tú piensas sobre esto. Y de esa manera debatir, por supuesto, con todo el respeto del caso, sobre si tú consideras que un extranjero debería hablar de política cuando está haciendo turismo en un sitio o no debería hablar. Pues todo con nosotros. Si te gustó este video, no te olvides hacer clic en me gusta, dejar tu comentario en la parte de abajo y por supuesto suscribirte al canal. Pues todo conmigo, muchísimas gracias y estamos en contacto. Hasta luego.